Apreciados estudiantes de sociedades y estudiosos del tema societario, vamos a continuar con nuestro análisis del texto del doctor Wilson Iván Morgenstern Sánchez de Derecho de Sociedades, y en este apunte trabajaremos un tema: cuál es la definición de capital social y hacer la diferenciación clara entre el capital social y el patrimonio social. Para eso vamos a abordar textualmente lo que nos señala el doctor Wilson en el texto. El capital social es una cifra que se integra por la suma de cada uno de los aportes que los asociados hicieron en favor de la compañía. Y entonces aquí retomamos, ejemplo, Hugo, Paco y Luis van a hacer una sociedad. Puede ser que uno de ellos haga su aporte en dinero líquido, otro en especie y otro en un aporte intelectual. O no necesariamente un aporte intelectual, sino un aporte en dinero líquido, dinero en efectivo y otro aporte en especie, y así pueden configurarse y sumarse número de aportes dentro de cualquier modelo societario, y esto será el capital social que tiene esa sociedad. Aquí señala seguidamente el doctor Wilson: en cambio, el patrimonio social es el conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales en las cuales hace parte de la sociedad, ya sea en calidad de acreedora y deudora. Entonces, para hacer un símil, tenemos que remitirnos al derecho civil y a la definición como tal de patrimonio, y entender que el patrimonio es la globalidad, ¿cierto? Esas relaciones jurídicas y patrimoniales que tiene esa sociedad, tanto a nivel interno como externo, sus acreedores. Y eso es lo que hace parte del patrimonio, su activo, su pasivo. Eso es lo que hará parte de ese patrimonio de la sociedad. En el ejercicio contable de una sociedad del año inmediatamente anterior, pues vemos cómo está el patrimonio. Y otra cosa, pues es el capital social, que tienen los socios que han aportado efectivamente en ese momento dentro del modelo societario. Señala aquí entonces el doctor, pues bien, teniendo en cuenta que las diferencias jurídico-económicas anotadas entre capital y patrimonio, nos podemos acercar a los conceptos de valor nominal y valor intrínseco de las cuotas sociales o de las acciones. Aquí entonces debemos recordar, apreciados estudiantes, que en cada modelo societario, si hay unos accionistas, existirán unas acciones, y si hay unos socios, existirán unas cuotas o partes, o alicuotas, partes que constituyen cuotas sociales. Entonces, dependiendo del modelo societario, yo enunciaré si hay una cuota o parte del capital, o existirá una acción, si hay un socio o si hay un accionista, dependiendo de cada uno de los modelos societarios que ya hemos verificado en los otros videos que hemos realizado frente a la clasificación de los modelos societarios. En razón a ello, entonces vamos a conversar acerca de la división del capital en las sociedades por acciones. En esta división del capital en las sociedades por acciones, señala el doctor Wilson, en las sociedades de capitales existe una flexibilidad en el capital que permite hacer la división del mismo, y la divide en tres partes, según reza aquí en el texto. El capital autorizado. ¿Qué es el capital autorizado? Es una cifra que los accionistas, al momento de constituir la compañía, consideran como el ideal para acometer negocios sociales, y que si posteriormente se requiere aumentar o disminuir, debe hacerse a través de la reforma estatutaria. Entonces, el capital autorizado es esa proyección que se hace al inicio de la sociedad. Los socios dicen: queremos que nuestro capital autorizado, autorizamos que vaya hasta 5.000 millones, hasta 1.000 millones, hasta 2.000 millones. O el ejemplo que usted considere de acuerdo al modelo societario. Pero es esa proyección hacia futuro que queda dentro de los estatutos y el contrato. Es el capital que autoriza. Segundo, el capital suscrito. Y vemos que dice el doctor Wilson aquí: es el porcentaje del capital autorizado que los accionistas se obligan a llevar al fondo social. Y es ese capital que efectivamente queda plasmado, que los accionistas dicen: mire, yo me comprometo a aportar este capital
500 millones de pesos, 200 millones de pesos, según lo que se haya establecido en los estatutos y el común acuerdo de los socios. Entonces, ese es el capital suscrito, el que cada accionista se compromete efectivamente a pagar y a llevar al activo de la sociedad. Y la tercera definición que hay que tener claro, el capital pagado es el porcentaje del capital suscrito que los accionistas efectivamente han aportado a la compañía. Entonces aquí este capital pagado es el que efectivamente usted puede confirmar que tiene la sociedad en sus cuentas bancarias, para que sea más claro entender, el que tiene consignado y efectivamente depositado en su haber por cada uno de los accionistas o socios según sea el caso. Es de relevancia estos tres conceptos, me permití leerlos y me parecen muy puntuales y muy precisos en el texto del doctor Wilson Iván, y es diferenciar estas tres clases de capital, que en el momento de que el estudiante o la persona que está estudiando el derecho societario vaya a elaborar un contrato de constitución de sociedad y unos estatutos, debe dejar totalmente discriminado estas tres clases de capitales, el autorizado, el suscrito y el pagado. Y no hay otra forma de hacerlo sino efectivamente entendiendo la definición para poderla aplicar dentro de la minuta que usted vaya a realizar. El doctor Wilson Iván toca en su texto un tema de manejo actual en el derecho societario, y por ello vamos a permitirnos leer algunos ítems que él precisa aquí interesantes. Y es como estamos viendo el capital, entonces frente al aumento del capital y el abuso del derecho, que también lo ha citado en algunos de sus artículos. Señala el doctor Wilson, la cuestión sobre la licitud del aumento del capital social se presenta cuando una compañía experimenta la necesidad de aumentarlo. Entonces, lo primero es la necesidad de aumentar el capital en la sociedad. Y alguno de los asociados, por algún motivo particular, no puede concurrir con su cuota proporcional y a la efectiva realización del incremento. Ahí está el problema. Y ahí es donde más adelante puede presentarse entonces el abuso del derecho. O el otro caso que señala él acá, o si quieren suscribir el aumento del capital, pero se les impide hacerlo, haciendo uso para esos efectos de las disposiciones contenidas en el artículo 388, numeral quinto, en el 420 del Estatuto Mercantil, en los cuales se establecen que, por voluntad del máximo órgano social, determinada la emisión de acciones, se coloque sin sujeción al derecho de preferencia, lo que permitiría que otros accionistas o terceros extraños de la sociedad adquirieran en todo o en parte acciones de la compañía. Entonces ahí está el problema que cita acá, muy interesante, el doctor Wilson, y es frente, los socios no pueden concurrir a dar una cuota proporcional, sería lo primer problema, y si quiere o si tienen la motivación para hacerlo, ¿cierto? Como señala él acá, pero no pueden por diferentes motivos personales o porque la sociedad no se los permite y quieren que otros extraños pues entren a adquirir paquetes accionarios, ¿ok? Y nos cita acá pues sin tener en cuenta el derecho de preferencia o teniendo en cuenta el derecho de preferencia según sea el caso del modelo societario. La solución la da aquí el doctor Wilson y dice lo siguiente: para dilucidar el anterior asunto, resulta muy útil acudir a la doctrina del abuso del derecho consagrada en el artículo 830 del Código del Comercio. Es incuestionable que si la sociedad requiere de nuevos fondos para continuar con el desarrollo de la empresa societaria, es decir, para continuar con el desarrollo del objeto social, tiene derecho a aumentar su capital. Eso ya lo sabemos. Si yo aumentar el capital, puedo hacerlo haciendo la correspondiente reforma a los estatutos, ¿cierto? Al contrato, bien sea que la sociedad se haya constituido por documento privado o por escritura pública y haciendo la respectiva modificación y registrándola, cumpliendo el acto de registro de publicidad para que sea ponible a los terceros. Así, este incremento de capital eventualmente lleve a una disminución de la participación en el mismo de uno o varios de los asociados,
pero en algunas ocasiones precisamente este es el motivo que lleva a algunas compañías a efectuar un aumento del capital. La disolución del porcentaje de participación en el capital de alguno o algunos de los asociados con la consecuente reducción de su participación en el máximo órgano social y de los beneficios económicos que les corresponden y hasta la eventual exclusión de los mismos de la compañía. Entonces fíjese que a veces el socio, como indica acá, no es que no quiera aumentar el capital, pero de pronto no puede. Y esto le está generando a ese socio el no poder hacer el aumento o el aporte que le está pidiendo la totalidad de los socios en la sociedad, le puede generar una desventaja, ahí es donde se da el abuso del derecho. Puede disminuir su participación, reducción de su participación en los paquetes accionarios, los beneficios económicos y en algunos casos hasta exclusión. Entonces ahí estaría como el abuso del derecho que se puede presentar frente al aumento de ese capital. Ahora bien, señala el doctor Wilson, los elementos estructuradores o determinantes de la responsabilidad de abuso del derecho de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema son inobservancia de la función socioeconómica del derecho, ya que entiende la jurisprudencia que todo derecho tiene un límite objetivo, que es un bien tutelado objetivamente. La culpa del dolo en el ejercicio del derecho, ya que es posible que la conducta humana sea constitutiva del abuso del derecho. Aquí entonces finaliza el doctor Wilson señalando, por lo demás, el socio accionista que vea disminuida su participación en el capital social como consecuencia del ejercicio abusivo del derecho que tiene toda compañía de aumentar su capital, puede colocar la componente en conocimiento de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, la Superintendencia de Sociedades, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 al numeral 5, del artículo 24 del Código General del Proceso, para colocar este conflicto a la Superintendencia de Sociedades, que es efectivamente el ente de control. Recuerde que tiene la función de inspección, control y vigilancia. Entonces, este caso se da ese abuso del derecho en cuanto al aumento del capital frente de unos socios que pueden ejercer posición dominante frente a otros que la ven disminuida por esa posición dominante. Como les señalaba, este abuso del derecho, más adelante tal vez analizaremos un artículo que el doctor Wilson tiene frente a ese tema puntual del abuso del derecho. Y de esta manera citamos este aumento del capital y el abuso del derecho, que es un tema de bastante actualidad y bastante manejo a nivel jurisprudencial y doctrinal. Ahora, vamos a hablar del tema que nos propone él frente al capital para terminarlo, el tema del capital, y es la disminución del capital. Señala el doctor Wilson, el artículo 122 del Código del Comercio permite que el capital de una compañía mercantil se disminuya en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y solemnizada conforme a la ley. Entonces, cuando voy a disminuir o aumentar el capital, pues tengo que necesariamente reformar el contrato, reformar los estatutos y en ese evento de ideas hacer el correspondiente registro para cumplir el principio de publicidad. Eso es lo primero. Ahora bien, siguiendo al doctor Narváez, cita acá el doctor Wilson, son diversos los motivos por los que una sociedad podría estar interesada en disminuir el capital, dentro de los cuales podemos mencionar, primero, devolver a los asociados disponibilidades innecesarias para la compañía, equilibrar las cifras del capital y del patrimonio social, sería la segunda, y tercero, la reducción de las operaciones sociales o cierre de establecimientos de comercio exige la vinculación de un capital menor. En estos casos entonces se disminuye el capital. Entonces notemos bien que la sociedad ya no tenga los mismos ingresos, la misma utilidad, no perciba las mismas ventas, no tenga el mismo patrimonio, el mismo aporte, el mismo capital social. Entonces habría que disminuir el capital social. Porque hay que devolver a los asociados algún tipo de disponibilidad innecesaria para la compañía y hay que devolvérselo. O también se quieren equilibrar esas cifras de los aportes realizados por los socios, y es ahí donde se puede disminuir el capital.
Gracias.